Mejores fotos en luz natural. Uno, dos. Ok. Sí se oye bien. Hoy hablando de luz natural y se me va la luz. El primer consejo que te doy, ten paciencia. Ten paciencia porque el sol, tú no puedes controlar el sol, tú no puedes controlar las nubes, nada de eso. Ese es el consejo introductorio. Vamos allá. Tenía una apertura 4.0, estoy en una apertura 2.8. Y dejé mi ISO en 200 para no meter mucho ruido en mi imagen. Estos son detalles técnicos que de repente no a todos les interese, pero por si a alguien le interesa, ya le di la información de lo que es el video. Bien, ¿cómo podemos mejorar nuestra fotografía en luz natural? Como ya les hablé, la base sería tener paciencia porque hay cosas que no podemos controlar. No es un flash que yo ajusto la intensidad, que puedo utilizar modificadores para tener una luz difusa. No puedo hacer eso. Primero, tener paciencia y disfrutar. Ok, ahora sí vamos a entrar con los 3 consejos personales míos para mejorar la fotografía en luz natural. El primer consejo sería buscar la luz. Y sé que suena un poquito raro porque la luz está. ¿Cómo que voy a buscar la luz? Pero vas a buscar ciertas cosas específicas en la luz. ¿Qué cosa vas a buscar? La dirección y vas a buscar también la difusión. Esas son las dos cosas que yo te aconsejo buscar. Dirección y difusión. Bien, ¿cómo podemos buscar esas cosas? Como trabajamos con luz solar, no podemos poner un modificador en el sol. Eso no podemos hacerlo, pero hay modificadores, yo lo llamo así, modificadores naturales. ¿Cuáles son los modificadores naturales? Puede ser un edificio, puede ser un conjunto de nubes que hacen que la luz sea más difusa. Eso hace una modificación en la dureza de la luz. Hace una modificación en cuanto a cuán difusa es la luz. ¿Por qué buscamos luz difusa? Porque al tener una luz suave es más fácil poder trabajar lo que es el contraste en el momento del revelado. No es tan sencillo trabajar cuando hay mucha diferencia en luces altas, blanco, sombra y negro desde lo que es el archivo RAW, que es el archivo crudo que vamos a sacar para editarlo en Lightroom o en el software que tú utilices. Busca la luz y ¿qué vas a buscar en esa luz? Vas a buscar la dirección. Puedes colocar tu sujeto de una manera en la que tú veas que esa dirección me gusta cómo se ve. No te voy a decir cómo colocas al sujeto porque creo que eso va a variar según tu estilo, pero mi consejo es que si la luz es suave, puedas aprovecharte de eso y colocas a la persona, no le tengas miedo al sol, que la luz le ilumine la cara. Entonces, ¿cómo puedes hacer para buscar una luz difusa? Como te dije, busca la dirección y busca difusión en la luz. Espera a que hayan nubes, puedes esperar a que hayan nubes o te vas a algún lugar que haya reflexión de la luz. La luz rebota, pero al rebotar ella pierde cierta intensidad. Claro, que puede ajustarse también lo que es el tono, porque al ella rebotar en alguna superficie puede que se cambie un poquito la tonalidad de la luz. Por lo menos, si la luz está cayendo directamente en la hierba, al ella rebotar, claro que va a rebotar más suave, pero va a tener, en mis propias palabras, como un tinte verde, porque está rebotando en la hierba y la hierba es verde. Así que busca primero lo que es la dirección de la luz, coloca el sujeto donde te guste, trata de moverte, dale la vuelta al sujeto, saca fotos hasta que encuentres el lugar. Ok, me gusta aquí la luz, me gusta, perfecto. Primer consejo, busca la luz. Segundo consejo, composición. Como tú no tienes flash y como ya hablamos de que no hay modificadores para resaltar a la persona con una luz difusa o dura, con Fresnel, lo que sea, no puedes hacer eso. Así que tienes que utilizar otros elementos. Y este elemento de la composición es un elemento muy importante. Tercer consejo sería sombra o atardecer, que también puede ser amanecer, pero
si no eres muy madrugador, no te va a beneficiar. A mí no me beneficia mucho el amanecer. He sacado buenas fotos en amanecer, pero es un poco difícil porque siento yo que se va muy rápido. Bien, atardecer. ¿Por qué? Porque la luz ya es difusa y ya tiene una posición más agradable en mi opinión, y tiene una temperatura color que también es bonita. La temperatura color es un poquito más cálida en lo que es el amanecer y lo que es el atardecer. También, si no puedes tomar las fotos en atardecer, busca sombra. Si tienes que sacar fotos en el día donde hay una luz muy dura, ya sea a mediodía o en la tarde o en la mañana, puedes colocar a la persona en una sombra de un edificio, una sombra de un árbol. En caso de que estén en un interior, pueden buscar una manta blanca y le dicen a la persona que la sostenga y haces el retrato y estás rebotando la luz. Ahorita mismo acá en Holanda son las 8:22. En Panamá, donde yo vivo, a las 7 ya está oscuro. Aquí en esta temporada, porque estamos en primavera, el atardecer dura un poquito más, así que esa es una ventaja. Me encanta cómo la luz trabaja. Este material refleja la luz, pero hay materiales que la absorben y se lo voy a mostrar para dar otro ejemplo. Tengo otra manta aquí. Esto es como un abrigo. Y este no me va a reflejar. Si se dan cuenta, lo que hace posiblemente, bueno, vamos a ponerlo por aquí, es crear una sombra más fuerte. Yo no lo puedo ver ahorita mismo porque estoy un poquito lejos de la cámara, pero como es un material oscuro, él como que absorbe la luz. Así que mi consejo es que aprovechen la dirección de la luz. En resumen, aprovechen, primer consejo, aprovechen la dirección de la luz y la luz difusa. Busquen esa luz, busquen la luz. Segundo consejo, trabajen con la composición. La composición es algo esencial. Iluminación, composición es primordial para tener una buena fotografía, en mi opinión. Y tercero, busquen atardecer, busquen sombra, busquen superficies que reboten la luz y trabajen con eso, vean qué les gusta. Bien, estos son los consejos que les doy yo en mi experiencia. Espero que sean de beneficio para ti y nos vemos en un próximo video.